La Casa África, el apoyo de la Casa África siempre es fundamental también, una institución clave en esta nueva política de España hacia África, en este intento de acercamiento tantas veces abandonado, olvidado, una España moderna que se ha construido en gran medida de espaldas a África, mirando siempre hacia el norte como la modernidad. Hemos perdido la referencia de un continente al que pertenecemos. España es africana, igual que es europea, igual que es americana, y un continente con el que estamos indisolublemente unidos y con el que nos acercan tantas cosas. A mí me gustaría hacer un paralelismo entre Etiopía y el resto del continente africano. Intentaré extraer algunas conclusiones también, plantear algunas cuestiones para el debate. Me dice el profesor Giner Abati que la mayoría de ustedes tienen un interés específico en temas de África. Por supuesto, en cualquier momento pueden interrumpir, hacer algún comentario, preguntar. Será la mejor indicación de que no les estoy aburriendo demasiado. Yo tengo el privilegio de vivir y de trabajar en Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, que es un país importante en África, con 80 millones de habitantes, el segundo país más poblado del continente, 1.200.000 kilómetros cuadrados, más de 2 veces España, pero que es también la sede de la Unión Africana, la antigua Organización para la Unidad Africana, que es el equivalente, salvando algunas distancias, de la Unión Europea. Etiopía, que no se ajusta al modelo africano por muchas razones, pero que también concentra esos desafíos, esas oportunidades de futuro de una África emergente, de una África que no se corresponde con esa idea que tan machaconamente nos intentan proyectar los medios de comunicación, especialmente en España. Yo suelo decir que, lamentablemente, en toda África subsahariana no hay un único corresponsal permanente de un medio de comunicación español, y así es difícil que nos lleguen imágenes variadas de esa África rica, compleja, que no es solamente el África tribalizada y el África trivializada con la que se nos suele presentar. Tribalizada en el sentido de que todo parece responder a un conflicto entre tribus o entre clanes, y trivializada porque siempre se da una imagen demasiado simplista. En aquel memorable, y digo memorable por polémico, discurso del presidente Sarkozy al poco de llegar a la presidencia de la República en la Universidad de Dakar, dijo algo así como que África no había entrado suficientemente en la historia. Bueno, la historia es igual para todos, solamente que en algunos sitios quizás es un poco más dramática, sobre todo en los últimos siglos en África, que afortunadamente está recuperándose, está levantando cabeza. Yo creo que la herida creada por la colonización y por la esclavitud está ahí, y negarlo me parece injusto, en primer lugar, y me parece también inadecuado. África ha entrado en la historia, por supuesto, y tiene su propia historia, y tiene una historia muy digna, y tiene historia de grandes imperios, y luego tiene la historia también más reciente. También, como se suele decir alguna vez, África no ha entrado en la globalización. Bueno, en la globalización, en realidad, la misma esencia es que nos afecta a todos. El problema muchas veces es que algunos son actores activos en la globalización y otros lo son pasivos. Y África en algunas ocasiones ha sido más bien pasiva, en el sentido de que se le han impuesto determinadas condiciones. Los años 80, 90, la década perdida para África, los consensos de Washington, que causaron tanto sacrificio en África. Etiopía decía que no se ajusta exactamente a este molde. En primer lugar, porque Etiopía nunca fue colonizada. Es el único país de África, con la excepción de Liberia. Pero Liberia es un caso muy especial. Liberia fueron antiguos esclavos liberados en Estados Unidos, que fueron enviados allí a la tierra prometida en África, volvieron a África y lamentablemente muchos de ellos reprodujeron aquellos esquemas de dominación y de esclavitud que habían sufrido ellos mismos en América. Etiopía, sin embargo, curiosamente, es el primer país como tal que aparece en la Biblia. Aparece en el segundo relato del Génesis, cuando se describen los ríos que nacen del Edén. Uno de ellos es el río Guión, que se correspondería con el Nilo Azul, que nace en Etiopía, en las tierras altas de Etiopía, aporta hasta el 85% del agua que llega a Jartum, donde se cruzan el Nilo Blanco y el Nilo Azul para seguir hacia
hacia el norte, hasta Egipto. Ese guión Nilo Azul en Etiopía aparece como tal citado en la Biblia. El primer imperio aksumita del norte de Etiopía data ya del siglo X antes de Cristo, y a partir de ahí fue evolucionando hasta llegar a los tiempos más modernos. Addis Abeba se funda a finales del siglo XIX por el emperador Menelik II y llegamos hasta Haile Selassie. Perdón, el teléfono debería haberlo cortado antes. Llegamos hasta Haile Selassie, que es el último emperador de una dinastía salomónica que tiene hechas sus raíces, según la leyenda que todo el pueblo etíope cree a pie juntillas y que bueno, llegaría hasta los tiempos de la reina de Saba y del rey Salomón. Dice esa leyenda que la reina de Saba, que reinaba entre la península arábiga, entre Yemen y Etiopía, una vez oyó hablar del rey Salomón, quiso ir a conocerle, fue hasta Jerusalén y en Jerusalén, fruto de esa unión, fue el primer emperador etíope que volvió con el Arca de la Alianza también descrita con detalle en la Biblia y que creen los etíopes que se guarda allí, en el norte de Etiopía. Tú no la has visto, ¿verdad, Paco? Porque no la puede ver nadie. Está en una iglesia del norte de Etiopía, Santa María de Sion, con un monje cuya única misión en toda su vida es impedir que nadie entre a verla. Bueno, es una cuestión de fe como tantas otras, pero los etíopes se lo creen y están orgullosos de su historia. A diferencia de Etiopía, el país no colonizado, en África, con la diferencia quizás del norte, pero prácticamente el resto del continente, sus fronteras fueron trazadas con Escuadra y Cartabón, y lo fueron en una conferencia famosa, la Conferencia de Berlín, en 1885, donde se estableció el principio de que aquellas potencias que tuvieran ya una presencia en el interior podían acceder tuvieran presencia en la costa, pudieran acceder hacia el interior del continente. Y a partir de ahí se fueron diseñando unas fronteras que no correspondían, en general, con las líneas de división de los pueblos que ocupaban África. Este principio de reparto del continente luego tuvo graves consecuencias. Posteriormente, los países africanos, al llegar a la independencia, ahora están celebrando muchos de ellos el medio siglo de vida independiente, consideraron más útil, más razonable mantener esas fronteras heredadas, con algunos pequeños cambios. Y uno de los grandes, de los fundamentales, será el de Sudán, con el nacimiento de un nuevo Estado del sur de Sudán, de acuerdo con el Tratado de Paz entre norte y sur, que se está respetando y que ha sido aceptado y acordado por todos. Este interior desconocido del continente africano en aquella época está, por cierto, muy bien narrado en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que inspiró luego la película Apocalipsis Now. Y luego la época de Haile Selassie, del último emperador de Etiopía, con un sistema de gobierno prácticamente feudal. También les recomendaría el libro de Kapuscinski sobre el emperador, que narra esos días finales. ¿Qué queda de esto? Etiopía, después del emperador, que cayó fue afectada también por la división en bloques en el continente africano, en la época de la Guerra Fría, cayó bajo un régimen de corte comunista y dictatorial, el conocido como el DERG, para después el gobierno actual de principios de los años 90, que sigue gobernando hasta hoy en día, dirigido por el primer ministro Meles Zenawi. Otra imagen que viene muy frecuentemente a la cabeza cuando se habla de Etiopía, precisamente, es la de las hambrunas de los años 80. ¿Quién no habrá oído o incluso contado un chiste cruel sobre el hambre en Etiopía, cuando aparecieron aquellas imágenes y que dio lugar a todo ese movimiento Live Aid, protagonizado entre otros por el cantante Bob Geldof? Sirvió, en cierto modo, para colocar a Etiopía en el mapa, pero desde entonces también las cosas han cambiado sustancialmente. Es el tema de la seguridad alimentaria, que es uno de los grandes objetivos en África.